Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos el siguiente episodio. Coaching educativo, una herramienta para aprender y enseñar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy María Alejandra Guzmán, decana de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos a nuestra sesión del Seminario Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión nos vamos a referir al tema de coaching educativo, siempre desde la Facultad de Ingeniería buscando la innovación pedagógica. Lo último que se está hablando acerca del tema de cómo formar a nuestros jóvenes, con los cuales a veces sentimos que tenemos que reeducarnos como educadores para podernos conectar con los jóvenes de hoy en día. Entonces, gracias a todas y todos. Esta será una sesión muy interesante que va a ser muy enriquecedora y que todos aprovecharemos. Muy amables. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la señora decana por las palabras. Entonces, como mencionábamos, hoy pues va a ser una sesión muy interesante para nosotros como docentes de nuestra facultad y específicamente con la visión de los distintos actores de la universidad, de distintas facultades. Entonces, vamos a dar inicio. Creo que algo muy importante, como lo mencionó la profesora María Alejandra, es las diferentes herramientas y cómo nosotros nos formamos también como profesores, que cada vez innovemos más para que nuestros estudiantes se animen a continuar estudiando, o si nosotros desde nuestra visión como docentes vemos que algunos estudiantes tienen unas u otras capacidades, unas u otras dificultades, podamos saber cómo actuar dentro de nuestras clases y dentro de nuestros programas. Entonces, pues tengo el honor de presentar a la profesora María Fernanda Lara, que es profesora de la Facultad de Medicina y es profesora también de la cátedra en coaching académico. Entonces, pues voy a presentar a la profesora María Fernanda es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, máster en perturbaciones del lenguaje en la audición, doctora en Ciencias Cognitivas y del Lenguaje de la Universidad de Barcelona, es profesora asociada adscrita al Departamento de Comunicación Humana, Facultad de Medicina, miembro del Grupo de Investigación en Neurociencias y del Grupo de Investigación en Humanización en Salud, y es la coordinadora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Comunicación. Es de nuestra universidad. Es miembro regular del Institute of Science Cognitive University of Quebec en Montreal, y tiene el reconocimiento de extensión meritoria en 2012 y el reconocimiento a la docencia excepcional en 2015 de nuestra Universidad Nacional. Entonces, profesora María Fernanda Lara, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, feliz Karen, por esta invitación, y agradecer a la señora decana y felicitarlos por esta iniciativa tan interesante de tener un seminario permanente, una oportunidad para poder sentarse a pensar en la educación, y venimos pues a aportar nuestro granito de arena desde la Facultad de Medicina. Pues venimos a presentar un programa que está cumpliendo, creo yo, su mayoría de edad. Ya llevamos 18 años, que es lo que llevo yo aquí en la universidad, y desde mucho antes trabajando el tema de cómo mejorar el lenguaje, la comunicación y la cognición en estudiantes universitarios. Este programa ha cambiado de nombre y de objetivo, de alcance, y pues lo que queremos a mostrarles hoy es una versión que es el coaching académico, que hace parte del Plan A. Ese buito es la mascota del Plan A. Ya les vamos a contar qué es el Plan A, y se llama Activaldo. Ese es el Activaldo profesor, y ya les vamos a contar la historia de los Activaldos. Entonces, pues quisiera presentarles a mi equipo de trabajo. Me acompaña aquí Judy Constanza Beltrán. Ella es fonoaudióloga, es doctoranda en psicología, coordina ahorita el Centro de la Comunicación Humana, y Angélica Mateus, que está en clase y les manda muchos saludos. Ella es magíster en neurociencias, fonoaudióloga también, y juntas son profesoras ocasionales de la Facultad de Medicina. Entonces, pues nos vamos con unos datos. Nosotros trabajamos en algo que se llama la práctica basada en la evidencia. Consideramos que en los temas de educación, fíjense que si uno le pregunta a alguien,
oiga, camina a manejar un helicóptero. Usted dice, no, porque necesito curso, necesito horas de vuelo, ¿yo qué hago? Pero usted le dice a alguien, venga y dicte una clase, y como que cualquiera puede dictar una clase, como que no nos formamos para dictar la clase o para hacer procedimientos. Y nos parece que en educación recibimos ideas y como que las vamos adaptando. Nosotros trabajamos un enfoque que se llama la práctica basada en evidencia. ¿Qué es esto? Es miremos qué ha investigado la gente, miremos qué ha hecho la gente, miremos qué tan robusta es la evidencia y a partir de eso cambiamos nuestras prácticas. Entonces queremos empezar con unos datos que son claves. Primero que todo, 7% de los niños en edad escolar tienen problemas específicos para aprender el lenguaje, para dominar el lenguaje, para leer y para escribir. 4% de los niños, y esos son datos nuestros, tienen dislexia en Colombia. 30% de los escolares en Latinoamérica tienen dificultades de lectura. 25% de los escolares en el mundo tienen dificultades de aprendizaje. Y adicionalmente, 6% de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad. Fíjense que eso nos lleva a un dato, siguiente diapositiva, por favor, en la cual si nosotros miramos un salón de clase, cualquier salón de clase de escolares, hay 2 niños que tienen un problema de aprendizaje. ¿Cuántos de estos niños con problemas de aprendizaje logran superarlos y llegar a la universidad? No tenemos el dato de ese estudio longitudinal, pero sí hemos identificado que muchos de nuestros estudiantes, si bien no tienen formalmente una dificultad de aprendizaje diagnosticada, sí presentan dificultades en estos temas de escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, mire, ¿cómo aprende un universitario? ¿Cómo aprende un adolescente? ¿Cómo aprende un adulto joven? Y a este tema nos dedicamos nosotros a investigar. ¿Qué cosas sabemos hasta el momento? Sabemos que el cerebro se va especializando, ¿sí? Y que se especializa a partir de la experiencia. Y tenemos muchos estudiantes que vienen de diferentes antecedentes, de diferentes backgrounds, de diferentes colegios, de diferentes regiones, que necesitan unos procesos de adaptación que no han tenido ese tipo de experiencias culturales o experiencias ambientales. Sabemos también que hay unas habilidades que se desarrollan tarde en la vida. O sea, sabemos que las habilidades como el razonamiento abstracto, el pensamiento futuro, la cognición social, su cerebro se desarrolla tarde. Es decir, son aprendizajes que son tardíos. Eso ya lo sabemos también. Y muchos de nuestros estudiantes llegan con unas habilidades muy bajitas en estos temas de abstracción. Y sabemos que los adolescentes aumentan su capacidad poco a poco para evaluar su propio aprendizaje y que esta metacognición, esta conciencia del propio aprendizaje tiene que ver mucho con los resultados académicos. ¿Qué más sabemos? Que son los estudiantes universitarios y los adultos jóvenes son más sensibles a la evaluación social. Es decir, si encuentran un profesor que los valore, compañeros que los valoren, que trabajan su proceso de aprendizaje, los motiva más y son mejores estudiantes. Sabemos también que son estudiantes que están en mayor riesgo de salud mental y en estos momentos post pandemia estamos viendo que estos cambios emocionales, físicos y cognitivos están generando unas mayores necesidades de ajuste en temas de salud mental. Y también sabemos que la cultura construye la naturaleza del aprendizaje, que como nosotros consideremos que sea importante el valor o la motivación o la creencia, impacta en el aprendizaje. Hay un estudio mundial que se hizo y se le preguntó a todas las culturas qué era lo más importante para cada una. Entonces, para algunas culturas, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos dijeron, no, aquí lo más importante es independizarse temprano. O sea, en esa cultura era lo más importante. En otras culturas era tener una casa propia. Entonces, por ejemplo, en Francia no era tener casa propia, sino ser culto. Y cuando miraron en Colombia era educar a los hijos, era que los hijos vayan a la universidad. Entonces, fíjense que ese valor para nosotros en Colombia de ser el primero que se gradúa de la universidad y uno lo ve el día de los grados en la cara de ilusión de las personas, impacta en qué tan importante y qué tanto valor tiene para todos nosotros llegar a la universidad. Y después de que tenemos aquí los muchachos en la universidad, encontramos que la mitad de los muchachos no se nos están graduando. Y eso es un dato que está, digamos, en el país y más en la Universidad Nacional. Entonces, imagínense, solo graduamos la mitad de los estudiantes que recibimos. ¿Qué pasa con la otra mitad y por qué no se gradúan? Y a eso es que nos dedicamos nosotros. Entonces, fíjense que vemos un ajuste duro del colegio a la vida universitaria. Entonces, tenemos todos esos muchachos que llegan aquí contentos, con ganas, pasan un examen de admisión y tienen que abordar espacios diferentes, personas diferentes, conocimientos diferentes. Y a pesar de que hacemos muchas iniciativas, ya hacemos la inducción, tenemos cátedras especiales, nos falta trabajar el tema de quién enseña realmente lo analítico, lo cognitivo, lo educativo, lo académico. ¿Cómo le enseñamos a los estudiantes a aprender?
Entonces eso nos lleva a qué necesitamos para tener éxito. Si nos dijeran haga la receta del éxito, sabemos que muchos de los profesores, nosotros los mismos profesores, no nos formamos como profesores, o sea, entramos a la universidad porque somos muy buenos en nuestra disciplina. Algunos tienen formación docente, otras iniciativas como esta fortalecen la formación docente y trabajamos en que nuestros estudiantes aprendan esas habilidades duras que aparecen allí en la diapositiva, que son esos contenidos conceptuales. Pero sabemos que subyacen un montón de habilidades que se han llamado habilidades blandas, que son las que garantizan ese éxito académico. ¿Cuáles son y las que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios? Gestión del tiempo y resolución de problemas. Fíjense que eso tiene que ver con, y ahora vamos a ver el tema de la procrastinación, que es una cosa que afecta, digamos, y nos afecta a todos. Si nos hiciéramos un examen de aprendizaje, los mismos profesores encontraríamos unos perfiles cognitivos y comunicativos interesantes. El comunicarse efectivamente, el tener habilidades socioemocionales de afrontamiento, que lo estamos viendo ahora, como les decía claramente, de cómo son distintas las dificultades de esta generación a la de las generaciones anteriores, o tenemos estudiantes que se han llamado, por ejemplo, la generación de cristal, o tenemos unos estudiantes que tienen unas demandas que no hemos podido comprender los que estamos en 2 o 3 generaciones más adelante. Habilidad de pensar críticamente y habilidad de trabajar en equipo. Fíjense que todas son habilidades que además son claves para la vida profesional. Y en esas habilidades básicas tenemos esas habilidades lingüísticas, que son las que nosotros nos dedicamos como fonoaudiólogos, que son pues, los expertos en la comunicación y el lenguaje. Hay unas habilidades que son de entrada y hay unas habilidades que son de salida. De entrada está la escucha, y la escucha es súper importante porque uno considera que, fíjense que siempre nos entrenan para hablar, pero nos entrenan poco para escuchar. Y cuando nosotros escuchamos, esa habilidad es clave porque implica tanto extraer del ruido, que se llama la figura del fondo auditivo, el procesamiento auditivo central, no perderme en un salón de clase, y esa es una habilidad que es dura de desarrollar, pero que casi uno no se evalúa. Uno dice, no, yo escucho bien, pero venga, ¿y usted cómo escucha con ruido? Usted puede escuchar con más gente, usted puede escuchar en un medio ruidoso, tiene que esperar que todo el mundo se acueste en su casa para poder trabajar. ¿Cómo usted inhibe esos distractores? Entonces, necesita música para escuchar, que es otra para estudiar. Hay mucha gente que dice, no, yo sin música no puedo estudiar porque no me puedo concentrar. Entonces, cada uno va adaptando sus estrategias de escucha. La otra que es de entrada es la lectura. Y ahorita estamos viendo unos resultados de lectura muy bajitos en general en el mundo. Vemos que las personas están leyendo más libros y leyendo más material, pero con porcentajes de comprensión más bajos. Y tenemos velocidades de lectura inferiores a lo que necesitamos para poder comprender y responder a los exámenes. Un adulto joven debe estar al menos leyendo a 250 palabras por minuto con un buen nivel de comprensión. A material más difícil voy leyendo más lento. Pero ¿qué pasa cuando leo por debajo de eso? Que mi memoria de trabajo no me deja integrar los contenidos. Entonces estamos viendo estudiantes que leer para ellos es desgastante, cansado y cognitivamente muy demandante. Y esa carga cognitiva, si yo la sumo a estar cansado, a no poder aislar el ruido del ambiente, hace que la gente pierda mucho tiempo. Entonces va como en bicicleta estática, mucho esfuerzo, pero poco avance en lectura. Esas son las de entrada. Y las de salida implican el hablar, pero también el escribir. Y fíjense que hablar y también implica una preparación y enseñar, y escribir aún más. Entonces muchos estudiantes que llegan a la universidad leen y no comprenden, escriben y no revisan lo que escriben, tienen muchas fallas en habilidades de expresión oral. De hecho, en los estudios que se han hecho con universitarios, la situación que los universitarios más evaden y que la que les causa más miedo y ansiedad es hablar en público. Y nosotros vemos profesores que no sabemos guiar esos procesos de hablar en público. Entonces lo que estamos generando es más miedo, más ansiedad y más carga con esos estudiantes que no se han preparado para esa situación. O estudiantes que no focalizan la atención para tener una escucha activa. El tiempo de atención que un adulto sano puede estar atento es más o menos de unos 20 minutos, pero tenemos clases de 120 minutos, incluso 180 minutos sin ningún cambio. Entonces, fíjense que no tenemos clases hechas ni diseñadas para cómo aprende el cerebro. O sea, estamos haciendo lo que les digo, la evidencia científica, lo que sabemos del cerebro no está yendo a paralelo con las prácticas que tenemos los docentes. Entonces, digamos que hay 3 formas que se han demostrado que nos ayudan a lograr un aprendizaje efectivo en educación. La primera tiene que ver con un aprendizaje autodirigido. Esto que queríamos nosotros desde la reforma académica como universidad, de ese aprendizaje de la persona, cuando se diseñan los créditos y decimos hay unas horas de estudio autónomo en que la persona lee, tiene trabajos, trabaja con sus compañeros, eso es clave en el éxito en la educación actual.
2, el aprendizaje colaborativo, que es ese trabajo con los pares, porque es que en el trabajo con pares, fíjense que estamos viendo todas esas habilidades blandas, comunicarse, escuchar, trabajar, liderar, dirigir, todo eso lo hace uno cuando trabaja con los compañeros y lo prepara a uno para la vida laboral. Y el aprendizaje significativo, que es, oiga, ¿cómo eso que usted aprendió, trasládelo a un contexto? Entonces, fíjense que esas 3 son las que nos llevan allí. Pero, ¿cómo diseñamos nosotros nuestro salón de clase o cómo trabajamos los estudiantes cuando, fíjense en esta pirámide, el promedio de retención que yo tengo en una clase tradicional es de un 5%? Si paso a lecturas con clase, tengo como un 5, un 10. Con audiovisuales subo un 20, con demostraciones un 30. Pero si yo me paso una pirámide de aprendizaje activa, donde yo ponga a la gente a hacer grupos de discusión, a practicar haciendo, a enseñarle al otro o a hacer un uso inmediato de la información, me subo de un 50 a un 90%. Pero fíjense que para poder tener esto de poder discutir, practicar haciendo, enseñarle al otro y usarlo, yo necesito esas habilidades comunicativas de las que hablábamos. Entonces, ¿qué sabemos de los estudiantes que tienen éxito? ¿Qué sabemos? Pues que aprendieron eso a ¿cómo hago yo que mis habilidades, atención, memoria, razonamiento, lenguaje, vaya dirigido a cumplir un objetivo? ¿Cómo, si yo hago eso, pues mejoran las calificaciones y las probabilidades de continuar en la universidad? ¿Y cómo yo, cuando utilizo estas habilidades, logro evitar la deserción? Pero de nuevo, eso no lo enseñamos. Cosas que nosotros hemos encontrado en la universidad, estos datos son datos de la Universidad Nacional. Hemos encontrado una deserción inicial, estudiantes que abandonan sus estudios en los 3 o 4 primeros semestres. Ellos manifiestan dificultades en la oralidad, en la lectura, en la escritura, en la atención y la comprensión. Y hay una deserción tardía, los que no se nos gradúan a lo último. Tienen que ver con la escritura, con el manejo del tiempo y con la procrastinación. Cuando yo empiezo a dejar todo para última hora, cuando empiezo a sentir angustia, cuando yo empiezo a procrastinar, no es porque yo sea perezoso o sea torpe o sea, vamos a decir una palabra, a la gente misma dice, no es que yo soy bruto, la gente que llega a consulta dice, es que mire, yo, profe, tuve un paciente que decía, yo espero hasta última hora y yo siento una adrenalina que me corre y cuando es así yo escribo y me queda tan bien que yo prefiero eso y prefiero sentir esa angustia y entregar ese producto a hacerlo con tiempo, a hacerlo bien y a revisarlo. Y allí es donde tenemos la clave de los trabajos finales, de los trabajos de grado y de la tesis, que es otro punto que hemos trabajado. Y esa procrastinación no es de falta de habilidad, es emocional. Y entonces en ese sentido, por eso la propuesta nuestra combina habilidades psicológicas y componentes del lenguaje. Entonces, si miramos este iceberg, nosotros decimos, no, mire, hay ahorita un aumento de las necesidades de primera escucha, necesitamos formación integral de los estudiantes, pero cuando vamos a ver el estudiante que llegó, y me quiero centrar aquí en los temas de pospandemia, porque sí, la pandemia pasó. Fíjense que nosotros tratamos como de ignorarlo y como que pasó la cosa, y un día para otro nos volvimos virtual y otro día como que volvimos en presencial, y es como si no nos hubiera pasado nada, y sí nos pasó. Y los estudiantes de la pandemia son otro tipo de estudiantes, y los profesores que llegamos somos otro tipo de profesores. Llegamos con situaciones socioeconómicas y de salud distintas, con una restricción en las actividades sociales en que muchos estudiantes no tuvieron esa oportunidad los primeros semestres de conocerse uno a otro, de trabajar en grupo, incluso de tener las relaciones sociales clásicas que teníamos antes, y llegaron con déficit en la formación en habilidades y competencias. Eso es claro que sí hay un déficit en lectura y hay un déficit en competencias procedimentales, y le pasó desde los niños de kinder hasta los estudiantes universitarios y los trabajadores. Tenemos más sentimientos de ansiedad, mayor percepción de incompetencia. Entonces, fíjense que estamos viendo un montón de cosas que nosotros pretendimos abordar desde la Facultad de Medicina con algo que se llamó el Plan A. Y dijimos plan A porque no hay plan B. Entonces el plan A era, ¿cómo hacemos para que la gente quiera volver a la Facultad de Medicina? Para que la gente quiera volver a estudiar, porque la gente no quería regresar. O sea, la gente decía, no, yo estoy contento en mi casa, no me toca coger bus, yo no tengo que ver a nadie, no quiero ver a ninguno. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, hagámosle por todos los lados. Entonces, en el plan A lo que hicimos fue un programa de formación integral. Dijimos, miremos el tema del acompañamiento emocional, psicosocial, académico, traigámoslos a hacer deporte, música, arte, pero para hacer uno deporte, música y arte necesita tiempo, y para tener tiempo necesita que el tiempo en que uno pasa estudiando le rinda. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que le rinda? Entonces, ahí nos llamaron del plan A y dijimos, no, lo que necesitamos aquí es nuestro coaching. Entonces, hay 6 estrategias del plan A que son estas. Mejoramos fortalecimos el sistema de acompañamiento estudiantil, miramos
en la Facultad de Medicina, todos los estudiantes cuando ingresan tienen asignado su tutor del primer semestre. En carreras distintas a medicina, uno acompaña la cohorte hasta que la gradúa. Yo, por ejemplo, soy tutora de los que ya se van a graduar, por ejemplo, y los llevo desde que los recibo en primer semestre hasta que los gradúo. Y en medicina hay unos tutores diferenciales según qué tan complicada esté la historia académica del estudiante. Los estudiantes que tienen más riesgo tienen como unos tutores que han sido seleccionados porque son muy especiales, y los otros estudiantes tienen unos tutores que se distribuyen al azar. Tenemos un programa, la segunda línea es el programa de apoyo a las transiciones, porque nosotros nos vamos de una parte teórica a una parte clínica donde vemos pacientes. Y en esa parte hemos visto que hay unos choques grandes cuando uno dice no me siento preparado para atender el paciente, no me quiero ir al hospital, no me quiero ir al colegio a hacer la práctica, o lo que pasa con los que terminan la carrera de medicina que se van a internado, que es un año se van a hacer su práctica médica, pues imagínense lo que eso significa para ellos. Entonces en ese programa se les prepara y se les alista para ese cambio. Aumentamos la cobertura en profesionales en salud mental porque sabemos que es importante ese seguimiento en psicología y en psiquiatría. Y la línea 4, que es la que les vamos a mostrar, es la del coaching académico. Hicimos inscripción para música y para deporte. Ahorita ya tenemos más o menos 14 grupos artísticos y tenemos más o menos unos 10 equipos deportivos con su campeonato, con su formación y su práctica. Entonces, esta fue nuestra propuesta y hoy les vamos a contar nuestro coaching. Entonces, nuestro coaching, que como les decía, ya vamos por los 18 años, nosotros empezamos a trabajar y hay un esquema claro de acompañamiento que es, se da el taller, se atiende el paciente y nosotros decíamos, eso es lo que hemos hecho toda la vida y no nos está funcionando. O sea, teníamos mucho abandono, la gente no terminaba y ahí dijimos, hagámosle un cambio a esto y pongamos un entrenador. Y el término coaching ha causado mucho ruido porque nos dicen, ay, es como el coaching ontológico. No, pues es un coaching, es de tener un entrenador. Y el entrenador es alguien que por teléfono presencialmente empieza a seguir al estudiante y le dice, ¿qué hubo? Ya acabamos la tarea, ¿cómo vamos con la tesis? Ya tenemos la exposición, preparemos la exposición, y va acompañando y va haciendo que esas estrategias de metalenguaje las vaya desarrollando el mismo estudiante. En nuestro coaching, el estudiante es un miembro activo del proceso académico, entonces analiza cuáles son sus dificultades, analiza sus fortalezas y traza su plan. Es un proceso colaborativo, no es directivo, y ellos van reflexionando qué es lo que quieren mejorar y nosotros le vamos dando el camino, y esa es la metodología que nos ha funcionado. Nosotros arrancamos con una valoración, siguiente por favor, arrancamos con una valoración inicial. Nosotros hacemos todo un perfil desde psicología, desde fonoaudiología, hacemos el perfil neuropsicológico que es, venga, el estudiante cómo aprende, cómo está de atención, cómo está de memoria, cómo están esas funciones ejecutivas para planear, para inhibir, para prepararse para enfrentar los temas, cómo lee, cómo escribe, a qué, lo que les decía, a qué velocidad lee, qué calidad tiene sus escritos, y a partir de ese perfil hacemos un entrenamiento. Algunos con un entrenamiento grupal ya tienen, otros necesitan un entrenamiento grupal, y al final hacemos una evaluación y les vamos a presentar unos resultados de una de nuestras cohortes. Entonces, estos resultados que tenemos son de una cohorte que tuvimos de 42 estudiantes que tenían dificultades ya identificadas. Hacíamos una entrevista inicial, una escala de autopercepción y hacíamos esa valoración. Hacíamos unas 10 semanas con un programa de intervención, tanto grupal como individual, y al final volvíamos a pasar los mismos instrumentos y analizamos con estadísticos no paramétricos esos resultados pre y post. ¿Qué encontramos? Encontramos en la valoración inicial que no tenían hábitos ni herramientas de estudio propias de la vida académica. O sea, cada uno había buscado la forma de estudiar. Necesitaban acompañamiento para ajustarse, necesitaban un acompañamiento desde psicología para ajustarse a la universidad. Estos eran estudiantes PAES, PEAMA, en condición de discapacidad, con dificultad de aprendizaje. Encontramos que necesitaban aprender todo esto. Mire lo que encontramos: fallas de atención y memoria, sin tener déficit de atención, dificultad en la comprensión, mucha falta de motivación, problemas en el manejo del tiempo, problemas de funciones ejecutivas, no tenían herramientas de estudio, no sabían tomar apuntes, por ejemplo, no sabían hacer un cuadro sinóptico, no sabían hacer un mapa conceptual. Tenían problemas de manejo de ansiedad y manejo de estrés, problema de habilidad comunicativa y problemas para considerar su proyecto de vida. Y aquí aparece pues una herramienta que es el tema de la orientación vocacional. O sea, ¿qué tanto realmente el estudiante que llega con 16 o con 17 años sabe que ese es su camino y que eso es lo que quiere estudiar? ¿Y qué tanto podemos nosotros facilitar el tránsito de la gente en la universidad para que se ajuste a aquel programa que sea más afín a su interés? También hacemos ese acompañamiento en ese sentido. ¿Qué veíamos nosotros en esas sesiones después de ese diagnóstico? Empezamos a identificar, venga, ¿cuál es su mejor opción? ¿Quiere trabajar en grupo? ¿Quiere trabajar individual? ¿Quiere
cuáles son sus objetivos reales y qué queremos en un semestre, que eso también es clave, no plantear objetivos tan a largo plazo, sino objetivos contundentes a corto plazo. Hacíamos una evaluación, mirábamos la evaluación, discutíamos los resultados con la persona, generábamos un compromiso y empezamos a autoevaluar y hacer ese monitoreo constante, semanalmente, estudiante por estudiante, con un clima de colaboración. Nosotros tenemos un laboratorio, cuando quieran los esperamos en el primer piso de la Facultad de Medicina, y tenemos tecnología objetiva que mira temas como, por ejemplo, cuál es la fijación visual de una persona en una tarea, qué tanto aumenta el estrés o la ansiedad con la respuesta galvánica de la piel, pues, que si yo me estreso bajo mi temperatura, entonces un aparatico que mide eso también, mide la velocidad, a qué ritmo late el corazón. Entonces tenemos como una medición objetiva de cosas y tenemos otras pruebas que también funcionan para que la persona conozca su perfil. Entonces nosotros íbamos llamando a la persona, y en ese laboratorio donde tenemos ese aparato también tenemos una cafetera. Entonces la persona se sienta, se toma un café, tiene su rato, entonces sale estresado del examen, se acercaba, nos contaba cómo le había ido, nosotros le decíamos aplique esta estrategia, maneje bien el tiempo, miremos el horario. En esa intervención individual siguiente, nosotros empezamos a mirar en unos ejes temáticos: lectura, escritura, expresión oral, atención y muchos hábitos de estudio. Y desde psicología empezamos a mirar motivación, cómo adquirían la disciplina, su orientación vocacional, cómo manejaban las emociones, sobre todo ira, estrés y ansiedad, cuál era su autoimagen, su autoestima, su autopercepción, y cómo íbamos a hacer la modificación de esos hábitos, cómo íbamos a lograr ese cambio de la conducta, que era lo que nosotros esperábamos. Entonces empezamos en ese acompañamiento a vender, digamos, nuestros talleres de una manera distinta. Entonces fíjense que nosotros decimos, por ejemplo, pizza y videojuegos para trabajar memoria de atención. Empezamos a trabajar el tema de la tesis, que fue nuestro taller más vendedor, que era cómo hacer la tesis y no morir en el intento. Teníamos procrastinadores anónimos, y así fuimos llamando entonces nuestros estudiantes a unas experiencias que se daban en grupos pequeños a nivel grupal. Y luego trabajamos también la terapia individual. Y empezamos a ver la percepción de la mejora por áreas. Les preguntaban, ¿de qué cree usted que es lo que más ha mejorado acá en lo que ha trabajado? Entonces, pues más de la mitad decía, yo creo que he mejorado los hábitos de estudio. Otros decían, he mejorado mi lectura y mi escritura. Otros decían la expresión oral, y para otros era la atención. En la siguiente vemos una fotografía del grupo al final. Fíjense que teníamos estudiantes, y ellos ¿qué describen que pues facilitó su participación, que mejoraron su compromiso, tuvimos una adherencia que es muy alta a procesos, que es más del 90% de los estudiantes, y cuáles eran esas áreas que mejoraban. En la medición objetiva, cuando hacemos esa medición pre y post, el asterisco indica que hay una diferencia significativa. Encontramos que mejoraban en lectura y en atención. El lenguaje era una mejora, pero no era significativa. Y mirábamos que tenía que ver mucho el tema mirábamos cómo era el promedio académico. Entonces decíamos, ¿mejora o no mejora el promedio académico? Y encontramos que sí, que el promedio y las calificaciones de nuestros estudiantes mejoraban después del programa. Y en la medición cualitativa, entonces empezamos a ver, pues lo que les decía, áreas en las que ellos encontraron tanto desde fonoaudiología como psicología que mejoraban, y sí había una percepción de mejora. Siguiente. Entonces, como conclusiones que encontramos nosotros, y esas son fotos de nuestro grupo, pues que la intervención de pares en habilidades académicas, ese es el trabajo, ese es nuestro laboratorio. Cuando ellos contaban cómo le había ido, qué mejoraban, qué les ayudaba, pues compartir esas experiencias era positivo. Que los grupos especiales con los estudiantes en discapacidad, los de bajo rendimiento, los de primer semestre, requieren un apoyo especial, que necesitamos más espacios que fomenten esas habilidades comunicativas y cognitivas de manera con enseñanza explícita en la universidad, pues que es beneficioso. Y pues presentamos también nuestro programa estrella siguiente, que es la clínica de la tesis, y así como en una clínica la persona entraba en consulta externa, cuando iba una vez se le dan los consejos y se iba, entraba en hospitalización cuando iba y estaba allí, y va siguiendo, y en cuidado intensivo le damos su pocillo de tinto, su escritorio y su computador, y siéntese a hacer la tesis. Y el acompañamiento de la tesis consiste en primero mirar cuál es esa barrera emocional frente a la tesis, en trabajar esos hábitos de escritura, en enseñarle a la persona a escribir, pero sobre todo en escribir con ella, porque es que nadie le enseña a uno a escribir bien, y menos escribir una tesis. Y
nos enfrentamos a tutores y a directores que lo que hacen es que subrayan con rojo, señalan cambios, pero la persona no sabe cómo hacerlo. Entonces, en la clínica hemos tenido muchos pacientes, no se nos ha muerto ninguno, todos se nos han salvado en el cuidado intensivo y en la hospitalización, y tenemos un porcentaje de tesis meritorias, creo yo, del 95%, solo uno se nos ha salido de la meritoria, y vemos que es una experiencia que le cambia la vida a la gente. Fíjense que la gente dice, no me voy a vacaciones porque tengo que hacer tesis. Llevamos computadores y libros a pasear a la tesis que conocen toda Colombia, pero no llegan. Y la gente le cambia realmente la vida cuando termina la tesis, y a eso nos dedicamos. Hemos presentado esta experiencia pues en varias oportunidades. Tenemos incluso un programa de los de siguiente al día UNAL, donde presentamos nuestro programa de coaching académico, porque pues sabemos que el programa funciona. No tenemos pues una cobertura más allá de la facultad y las facultades amigas con las que hemos logrado hacer algún tipo de convenio, como veterinaria, como hemos trabajado con económicas, vamos como por semestre, nos van pidiendo colaboración y nosotros vamos trabajando. Entonces, pues esta es nuestra experiencia, y quisiéramos pues dejarlos con nuestras redes sociales y las referencias de este trabajo que pueden ser interesantes como motivo de consulta. Entonces, este proceso que están adelantando desde la facultad. Y yo tenía una pregunta sobre el enfoque que tienen desde el coaching, que es en la Facultad de Medicina. ¿Cómo podríamos intentar ver las posibilidades de aplicarlo para estudiantes de ingeniería? Habría que mirar otras habilidades, pensamiento crítico, no sé, desarrollo de problemas, aunque yo creo que en general las habilidades son similares, pero de pronto se podría el modelo, nos tocaría de pronto revisar. Nosotros también tenemos un programa que es Profit, que es sobre fortalecimiento de habilidades blandas en nuestros estudiantes, pero no sé si el modelo se tendría que organizar para aplicarlo en nuestra facultad. Pues, profe Liz Karen, nosotros hemos atendido muchos estudiantes de ingeniería en atención individual que llegan a consulta por dificultades comunicativas y del lenguaje. Hemos encontrado en estos perfiles neuropsicológicos, o sea, cuando evaluamos estos estudiantes de ingeniería, vemos problemas serios con la comunicación oral y con los temas de comprensión de lectura. Entonces, son muy buenos en el razonamiento abstracto, en la resolución de problemas, pero cuando uno mira velocidades de lectura, como que cuesta más el lenguaje, exponer en público, la habilidad social. Y hemos encontrado, incluso tuvimos un subtipo con un estudio que hicimos con estudiantes con síndrome de Asperger. Encontramos que el síndrome de Asperger, si nosotros miramos toda la población de la universidad, tiene más incidencia en ingeniería. Es muy probable que sea por el número, por la edad y por el género, porque pues es un síndrome que es más frecuente en hombres que en mujeres, y es, digamos, un síndrome de un autismo de alto funcionamiento. Entonces son personas que gustan mucho, digamos, de carreras tipo como la ingeniería. Entonces nosotros vemos que sí, digamos, el estudiante de ingeniería necesita mayor entrenamiento en habilidades sociales, en habilidades del lenguaje. O sea, eso sí es clave en lo que nosotros hemos tenido de pacientes. Y en información en general, sí es clave, creo yo, trabajar desde los profesores cuáles son esas prácticas que mejoran el lenguaje en el aula, darle esa oportunidad al lenguaje en el aula. Fíjense que el lenguaje matemático, el lenguaje oral y el lenguaje de programación tienen unos componentes que son comunes. Sí, tenemos un léxico, una sintaxis que opera y una recursividad del sistema. Sí, eso son lo mismo para los tres lenguajes, pero entonces cuando tenemos esas dificultades de base del lenguaje oral que vienen desde la casa, que el colegio no las ha trabajado, que llegamos hasta acá, donde tenemos lo que les decía, hábitos y estrategias en hábitos de estudio que son comunes a todos, lo que les decía cuando empezábamos, el que deja todo para lo último, el que no sabe estudiar, el que aprende a golpes, perdiendo una o dos veces o tres veces la misma materia porque no administra el tiempo, porque no prepara el examen, porque aparece esta idea del adolescente y eso lo vemos también mucho, de esto se va a resolver solo, ¿no? Entonces yo no estudio, pero espero pasar. Yo no hago, pero a última hora hago el trabajo y lo saco. Entonces son habilidades que son muy comunes a todos nuestros estudiantes. Gracias, profe. Y otra pregunta es frente a los docentes. Entonces, porque yo creo que esto también es un trabajo conjunto de que los docentes también identifiquen qué problemas o qué personas pues pueden, por ejemplo, tomar esto, o también, como usted lo decía, es
pues por iniciativa del estudiante. Pero entonces, como qué recomendaciones para los profesores que nos fijemos más en esto, aquello, para saber nosotros cómo podríamos también impulsar esta idea de ustedes dentro de nuestra facultad de hacer de pronto algo conjunto con Profit, con la señora decana, ¿sí? Claro, profe, pues ahí hay dos temas y el profesor es la clave y es casi que un coach y un entrenador. Cuando uno tiene grupos muy grandes, digamos que es más difícil poder identificar cuál es el estudiante que tiene una dificultad, a uno le cuesta mucho. En grupos más pequeños es más sencillo, cuando uno ve que le hablan a uno, que se dirigen a uno, cuando uno identifican los trabajos, cuando ve estudiantes que tienen variabilidad en el rendimiento también. Entonces hay estudiantes, por ejemplo, que son muy buenos en pruebas escritas, pero que cuando se trata de pruebas orales no, o estudiantes que en lo individual son muy buenos, pero cuando trabajan en grupo no. O sea, esa variabilidad de resultados de los estudiantes es un buen indicador. Y en la parte emocional marca mucho la evolución en el semestre. Fíjense, profe, que uno a veces ve estudiantes que vienen muy bien y dice, uy, ¿qué le pasó? Este muchacho tuvo una caída, algo le sucedió. Y ese profesor sensible que se acerca, que habla con el estudiante, que lo mira y le pregunta, venga, ¿usted cómo va? ¿Usted sí sabe o no sabe? Hay una especial sensibilidad, creo yo, que debemos tener. Y yo soy de la teoría de que los mejores profesores deben estar en los primeros semestres porque es donde se presentan más dificultades. Y hay una tendencia que es todo lo contrario, que es dejar a los profesores más expertos en los últimos semestres, cuando ya el estudiante más o menos que tiene el camino allí. Y en los estudiantes de maestría, profe, es clave el tema de la tesis y de la escritura. O sea, como director de tesis uno tiene una responsabilidad también de modelar el escrito. Entonces, ¿cómo aprende uno a escribir? Y entonces dice, no, leyendo. No, no es tanto leyendo, es escribiendo con otro. Venga, ¿cuál es la estructura de un párrafo? Mire, a mí me gustan estos textos que estén escritos así, yo le voy a dar este modelo de escritura. Nosotros en la clínica de la tesis, por ejemplo, trabajamos la escritura a 4 manos. La primera sesión es, venga, cuénteme qué es su tesis. Y después, cuénteme un párrafo y la persona te habla y te cuenta y te cuenta y te cuenta, pero a la de escribir no puede. Cuando nosotros se lo escribimos y lo ve escrito, dice, uy, así era. Entonces nosotros le decimos, listo, ahora usted haga otro párrafo y empezamos con retos como el párrafo al día, la hoja por día, y así vamos sacando a nuestros pacientes en la clínica. Entonces un profe que sea sensible a las tomas del lenguaje, que sea sensible a los estudiantes, que esté atento a mirar esos cambios, que esté atento a mirar la variación y la variabilidad del estudiante, que podamos tener programas de gestión del riesgo académico que también es clave. Fíjense que cualquier empresa uno gestiona un riesgo, ¿sí? Uno gestiona riesgos. ¿Por qué no gestionamos también el riesgo académico? Sería interesante que uno tuviera al empezar el semestre los datos socioeconómicos de sus estudiantes, de dónde vienen, cómo vienen, que uno a veces lo pregunta en clase. Usted viene perdiendo, usted viene repitiendo, tener unas banderas de decir, mire, esos estudiantes para nosotros son claves. En programas de pocos estudiantes eso es muy sencillo. Yo vengo de un programa que tiene 230 estudiantes, entonces es súper fácil porque nosotros vamos siguiéndolos todo el semestre y esa figura del acompañamiento y esa figura del profesor tutor se vuelve clave porque uno los va viendo y dice, uy, ¿este en qué se me quedó en esta materia, se me quedó en esta, donde tuvo el punto de quiebre, fue cuando pasó a la práctica, fue cuando pasó a la clínica, es en los exámenes, uno ve también ese desempeño de los estudiantes que es variable, estudiantes que en clase participan, son súper activos, pero que los exámenes no funcionan, y al revés, estudiantes que van muy mal, pero los exámenes tienen buenos resultados. Entonces es como ese ojo y esa sensibilidad a aprender y a comprender los procesos de aprendizaje de los adolescentes. Y yo hago una pregunta, ¿ustedes también le hacen formación a los profesores para estos procesos de coaching o es en el grupo? ¿O más con los estudiantes, con profes de la universidad no hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado mucho y tenemos una línea que es la formación de docentes en servicio. Nosotros trabajamos mucho con profesores de escolares, sobre todo en estos temas de cómo se le enseña a un niño a leer, cómo se le enseña a un niño a escribir, cómo identificar el problema de aprendizaje temprano. Con profesores no, pero si nos proponen, nosotros lo montamos y lo armamos y lo hacemos. O sea, eso sí no tiene lío, profe, lo hacemos con mucho gusto. No, profe María Fernanda, muchas gracias. Yo creo que estas experiencias que han tenido en la Facultad de Medicina, con el grupo de investigación que usted lidera, creo que son muy importantes también para nosotros porque la idea es, si una estrategia funciona en una facultad, pues mirar la posibilidad de que esto sea para todas. Y también, pues me pareció interesante que hay estudiantes de ingeniería que piden el coaching académico. Entonces, yo creo que ya
a nivel estudiantil se conoce el programa, pero de pronto si nosotros como docentes lo conocemos y de pronto desde las directivas, de pronto con el vicedecano académico de la facultad, con toda la estrategia de Profit, pues se puede hacer como un link ahí entre ustedes para darle más oportunidad a que los estudiantes hagan esos procesos. Y también muy importante en las tesis de posgrado, porque nosotros tenemos también cifras complejas de cuando el estudiante termina sus asignaturas, tiene casi la tesis lista, pero no se gradúa. Entonces eso también sería muy importante. Nosotros tenemos también la escuela de doctoral, que también es como la escuela de posgrados, y de pronto sería interesante también hablar para mirar algunos casos y algunas experiencias que ustedes han tenido. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos esta experiencia tan interesante. Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.